Listo. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este talk que sería el último que realiza la SNF durante este 2022 que se nos está yendo. Para el día de hoy hemos abierto la convocatoria y la invitación a otras instituciones, incluso a casas de estudio, así que estamos bien contentos de ver algunos nombres nuevos a quienes les vamos a contar súper brevemente qué es la SNF antes de ir con la exposición de don Roberto Pinza. Todos sabemos que la exposición del día de hoy, ¿cierto? La materia, el título de esta es Consideraciones genéticas, un nuevo paradigma para recuperar la productividad del bosque nativo degradado. Herramientas, optimismos y diferencias con la restauración de plantas domesticadas. Contamos el día de hoy también con don Braulio Gutiérrez, a quien vamos a presentar a su debido momento, quien va a hacer la contextualización de esta conversación, y luego a don Roberto Pinza de la casa, ¿cierto?, a quien conocen todos ustedes, quien nos va a entrar ya en detalle. Así que sin demorarnos más, como habíamos dicho que hay rostros nuevos a quienes nos gustaría contarle qué es la SNF, vamos a dejarle un pequeño videíto para contarles cuál es nuestro gremio, en qué consiste y el trabajo que hace, porque un videíto siempre va a contar lo mejor que yo, así que si me lo permiten, allá va el play. La Sociedad Nacional Forestal es una asociación gremial chilena que reúne a silvicultores, representantes del mundo agroforestal, académicos, investigadores, consultores y profesionales y emprendedores del sector silvagropecuario. Nuestros socios se distribuyen desde la región de O'Higgins hasta la región de los lagos. Este nuevo gremio se crea con profundas raíces en los principios de asociatividad, sostenibilidad y mística emprendedora. La asociatividad con el fin de integrar a todos aquellos actores que por escala ven dificultada su incorporación a un desarrollo silvagropecuario de exportación, basado en las mejores prácticas disponibles mediante alianzas con y entre comunidades, academia y con los gremios de silvicultores, representantes del mundo agroforestal e industriales de la madera. La sostenibilidad como eje orientador de nuestras acciones, buscando contribuir al desarrollo equilibrado de la actividad silvagropecuaria en el territorio, siempre basados en la ciencia, tecnología y con actitud de respeto por la naturaleza. Y la mística emprendedora, reconociendo a las pequeñas y medianas empresas como motores de un desarrollo descentralizado, pero en estrecha colaboración con un Estado comprometido con el mundo rural. Buscamos constituirnos en un punto de encuentro y una voz del sector silvagropecuario que aboga por un desarrollo sostenible y articulado de los distintos recursos naturales y vocaciones productivas que conforman la actividad rural. Queremos representar a los actores del sector forestal que se reconocen y trabajan dentro de una matriz silvagropecuaria que en la actualidad es abordada de manera fragmentaria por los servicios del Estado. Los invitamos a conocernos y a incorporarse a nuestro trabajo gremial para la promoción del desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales. Pueden contactarnos y contactarse con nuestros socios y aliados a través de www.sociedadnacionalforestal.cl. Eso sería, estimado, la presentación de quienes componen nuestro gremio y qué es lo que hace. Sin embargo, cualquier duda, porque esta no es la instancia, pero cualquiera que quiera saber más de la SNF, quiera saber un poquito en detalle, por favor, escríbanos, ingresa a nuestro sitio web, sociedadnacionalforestal.cl, o escríbanos al correo que vamos a dejar en el chat para cualquier duda, ideas, propuestas, etcétera. Así que, sin retrasarlos más, don Emilio, ¿usted quiere entregarle alguna palabra a los asistentes del día de hoy? Perdón, don Emilio Uribe, nuestro presidente, para quien... Solamente agradecer a Roberto y Pinza Carmona, que tuvo la gentileza de compartir generosamente todas sus evidencias empíricas en torno a esta materia tan importante. Y por ser la última del año, este tipo de conversatorios siempre hace muy bien para recrear, para compartir y para llevar adelante y proyectar, digamos, lo que son estas acciones, estas evidencias empíricas de la genética aplicada a nuestros bosques.
Así que Roberto, muchas gracias y contamos contigo también, no te olvides en nuestra próxima obra, aprovecho de anunciarlo, nuestro próximo libro, el primer libro que va a sacar adelante la SNF, en la senda de Federico Álvarez. Bienvenidos todos y muchas gracias por compartir estos momentos que nos va que va a desarrollar los dos expositores invitados a este último webinar de la SNF. Muchas gracias, don Emilio, por esas palabras. Y ahora sí, sin más, comenzamos y damos inicio a este último talk de la SNF 2022. Consideraciones genéricas, un nuevo paradigma para recuperar la productividad del bosque nativo degradado. Contamos para hacernos una presentación de lo que va a ser este conversatorio, un poco de contexto, de contextualización, con la presencia y las palabras de don Braulio Gutiérrez Caro, ingeniero forestal de la Universidad de Chile y responsable del programa de mejoramiento genético del Instituto Forestal Informa. Don Braulio, muchas gracias, ¿cómo está? Hola, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Pues primero, agradecer a la Sociedad Nacional Forestal por la organización de estos eventos, agradecerle a ustedes también su asistencia, y particularmente a Roberto por la gentileza que tuvo de invitarme a hacer la introducción de su charla. Lo mío va a ser bien breve, solo para fijar el contexto o el ámbito en que se va a enmarcar la presentación que viene a continuación. Y para este efecto me gustaría empezar recordando que Chile ha adquirido una serie de acuerdos y compromisos de muy distinta naturaleza que le imponen algunos desafíos bien ambiciosos en el ámbito de la restauración forestal, de la reforestación y del manejo bosque nativo. Yo creo que pocas personas deben tener claro la cantidad de compromisos y la magnitud de la superficie involucrada en estos mismos. Tenemos por un lado las metas de Aichi, del Convenio de Biodiversidad, la Iniciativa 2020 en el contexto de América Latina y el Caribe. Tenemos el Acuerdo de París, que es un aspecto vinculante donde Chile está comprometido con 100.000 hectáreas de forestación, principalmente con especies nativas. En el ámbito interno, la política forestal chilena habla de 200.000 hectáreas restauradas con nueva cobertura arbórea y arbustiva, principalmente de especies nativas, para el 2025. O sea, para pasado mañana más o menos. Y que esto se amplía hasta 500.000 hectáreas de restauración para el año 2035. Y por otra parte, además de estos compromisos, se han identificado una serie de condiciones nacionales que cuestionan o ponen un poco en duda el éxito de los compromisos de restauración. Se habla bastante de los cuellos de botella que dificultan estas actividades. Y entre los distintos cuellos de botella que se mencionan, hay dos que se repiten fundamentalmente todas las veces. Se habla de que existe, por ejemplo, una baja disponibilidad y calidad de plantas de especies nativas, y se menciona también reiteradamente que no existe un suministro adecuado de semillas para producir estas plantas. Entonces, aquí estamos hablando no solo de necesidad de semillas y plantas, sino que estamos hablando de una necesidad de semillas y plantas que sean adecuadas para la restauración o para los objetivos productivos que estamos persiguiendo. Es decir, semillas que tienen que cumplir ciertos requisitos adicionales que las hagan idóneas para los fines que estamos persiguiendo. Y en este tema particular de las semillas se reconocen varios aspectos deficitarios de distinta naturaleza y de muy amplia naturaleza. Pero para los fines que nos convocan a nosotros, principalmente tenemos que hablar de que hay una falta de información sobre, por ejemplo, la adaptabilidad de distintos ecotipos al sitio de plantación. Y también de cómo representar adecuadamente la diversidad de las poblaciones que se van a usar como fuente de semillas. En otras palabras, cómo aprovechar la variabilidad natural para avanzar en los objetivos de mejoramiento genético forestal y tener plantaciones nativas más productivas. Es claro para todos nosotros, para la mayoría de la gente, que la adaptación local es como el primer paso fundamental, por supuesto,
en el proceso de selección de semillas adaptadas a algún sitio en particular. Pero también no tenemos que perder de vista que la semilla local no siempre va a ser la fuente idónea para todos los sitios a plantar o restaurar. Entonces, temáticas de esta naturaleza son las que nos abren las puertas o nos dan el pie para introducir el rol de las consideraciones genéticas en la recuperación productiva de los bosques nativos degradados. Y sobre esto, muchas veces se ha dicho que la variación genética es como la dimensión invisible de la silvicultura. Está ahí, sabemos que es importante, pero no siempre se considera, y lo que es peor, muchas veces se pasa por alto, lisa y llanamente. Entonces, en esta materia, y en términos bien estrictos, la principal consideración genética a tener en cuenta en la obtención de semillas y plantas es que debemos utilizar materiales de propagación adecuados, y cuando hablamos de adecuados nos referimos a adecuados en términos de origen y de diversidad genética. ¿Y por qué? Porque son precisamente estos dos elementos, el origen y la diversidad genética, los determinantes para la adaptación de las plantas al sitio de restauración. Y no solo para la adaptación a las condiciones actuales, sino que también para que sigan adaptándose a las cambiantes condiciones futuras. En efecto, en la FAO e importantes investigadores y autores extranjeros han coincidido en que ignorar la importancia del origen y la diversidad genética de las semillas ha sido la causa del fracaso de muchas iniciativas de restauración en el mundo, así como del fracaso o de niveles de producción muy inferiores al óptimo en plantaciones con especies nativas. Por lo mismo, entonces, si lo que buscamos es asegurar el establecimiento y la perpetuación de la vegetación implantada, ya sea para efectos de restauración o para recuperar funciones productivas del bosque, entonces el origen y la constitución genética de los materiales que implantamos tuvo un aspecto crucial que no se puede pasar por alto. Bueno, ¿y por qué insistimos tanto en esto de las consideraciones genéticas? Por una razón bien práctica en el día de hoy, y es precisamente porque este es el tema central de la charla que nos convoca. De hecho, el título de la charla que viene es Consideraciones genéticas, un nuevo paradigma para recuperar la productividad del bosque nativo degradado. Y como ven, ya desde el título resulta un tema muy sugerente, muy atractivo, y nos anticipa un poco los interesantes contenidos que Roberto nos va a contar. Yo no quiero hablar mucho más, yo conozco la charla, no quiero hacer algún spoiler indiscreto, arruinarle la sorpresa a Roberto, pero sí contarles que este trabajo se deriva de las iniciativas de investigación que efectuamos acá en Infor, en el grupo de conservación y mejoramiento genético, y lo que vamos a presentar, lo que va a presentar Roberto hoy día, deriva principalmente de un proyecto que ejecutamos para el Fondo de Investigación del Bosque Nativo, que llevaba por título Evaluación de métodos de plantación suplementaria en bosques siempre verdes estructuralmente alterados, promoviendo su variabilidad y sustentabilidad. Este proyecto fue una iniciativa de restauración de bosque degradado, particularmente de bosques sobreexplotados e invadidos posteriormente por densos quilantales, donde el sello particular de la investigación fue precisamente ese, poner en práctica las consideraciones genéticas que hemos mencionado. A mí me parece que fue una iniciativa muy interesante. Eso es lo que yo les quería contar desde mi punto de vista. Les agradezco su atención y confío en que la presentación que viene ahora, brillantemente exponer por Roberto, les va a resultar por lo menos interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Braulio, y por medio de usted, por supuesto, al Infor y al trabajo que realiza. Así que ahora nos vamos con nuestro expositor, don Roberto Ipinza Carmona, quien ya va a proyectar su presentación. Contarles que don Roberto Ipinza es ingeniero forestal de la Universidad de Chile, doctor ingeniero de montes de la Universidad Politécnica de Madrid, especialista en estrategias de conservación y mejoras de recursos genéticos y gestión de recursos naturales del Infor también. Además, por parte de la SNF, es director zonal de la Sociedad Nacional Forestal
en la región de los ríos. Don Roberto. Perdón, don Roberto, antes usted mismo me pidió esto. Decirle a todos quienes estén interesados, ¿cierto?, que vamos a tener tanto la presentación de don Roberto para compartirlas a cada uno de ustedes quien la requiera al final de su presentación, la vamos a subir al sitio web. También así, el libro que ustedes pueden ver allá en una esquina de la presentación de don Roberto que da origen a todo este tema, ¿no? Así que eso. Don Roberto, toda suya la palabra. Perfecto. En primer lugar, buenas tardes, estimados socios, adherentes de la Sociedad Nacional Forestal, como también a los invitados nacionales e internacionales. La presente diapositiva refleja parte de nuestro accionar como grupo de mejoramiento y conservación genética del Instituto Forestal. Desde el año 98, ustedes ven la primera publicación que realizamos, Mejora Genética Forestal Operativa. Después, la domesticación y mejora genética de raulí y roble. Luego, la variación intraespecífica de las especies arbóreas del bosque templado de Chile y Argentina. Recursos genéticos forestales. Mejoramiento genético de eucalipto en Chile. Conservación de recursos genéticos forestales. Migración asistida de araucaria araucana, entre otros. Este trabajo ha quedado operacionalmente reflejado tanto para especies nativas como exóticas, en huertos semilleros, ensayos de progenie y procedencia, áreas productoras de semilla, rutas semilleras y procedimientos, entre otros. Como ustedes pueden apreciar, hemos abordado el tema de la mejora genética de especies de rápido crecimiento y nativas, como también la conservación. En ambos hemos aplicado los mismos principios genéticos. Lo que ha variado es solo su intensidad. En el título de la ponencia, como lo han reflejado anteriormente, es Consideraciones genéticas, un nuevo paradigma para recuperar la productividad del bosque nativo degradado. Los autores de la presente ponencia son Braulio Gutiérrez, Hernán Soto, Iván Quirós, Jorge González, Laura Koch, María Paz Molina, Patricio Chung, Patricio Rojas, Tamara Vega y el que habla. La figura siguiente, la que están viendo, muestra la complejidad del tema y nuestro accionar ha estado dirigido a ordenar y a encajar las piezas de este verdadero puzzle, que es la restauración ecológica con base genética. La diversidad genética es la base de la diversidad biológica o biodiversidad. Ella permite generar la diferencia de especies y de ecosistemas. Si esta base no es sólida, la biodiversidad se derrumba. Ustedes ven la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. El desafío que ha sido reconocido por Chile ha sido y fue ratificado es el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta convención, al convertirse en ley de la República, es vinculante. Luego es obligatorio su cumplimiento. Este convenio sobre la diversidad biológica es la base de toda la legislación ambiental de Chile. En 1977, el ingeniero forestal Roberto del Mas Tronazo establece que el floreo es una práctica de intervención maderera que al extraer del bosque los mejores árboles, la cama de semilla empieza a perder proporción de buenas progenies, producto de que los mejores árboles ya no están. Este tema, que solo lo enunciaré, tiene una enorme importancia para el manejo forestal sustentable, ya que condiciona su rendimiento. En la misma diapositiva pueden observar troncos y tocones de antiguas cosechas de árboles. Estos ejemplares tuvieron una escasa oportunidad de dejar descendencia. Y una vez que fueron talados, la quila lo invadió todo, eliminando la posibilidad que se instalara regeneración, y así estuvo por más de 50 años. Entonces, cuando un bosque está degradado a este extremo, la única manera de recuperar su nivel de productividad y asegurar su potencial evolutivo es mediante la recuperación de la variabilidad genética a través de nuevas plantaciones. No hay otra alternativa.
algunos alcances conceptuales. El objetivo de la restauración forestal es devolver un bosque degradado a su estado original, pero sabemos que esto es una utopía. Y aunque seguimos usando ese vocablo por comodidad, lo más correcto es utilizar rehabilitación forestal, ya que lo que perseguimos es restablecer la capacidad de tierras forestales degradadas para que vuelvan a suministrar productos y servicios ambientales a base de especies productoras de madera de alto valor. Luego, este es el concepto más adecuado. Algo de historia. En el año 2014 sale a la luz el documento que ustedes pueden ver a mi izquierda, un documento que elaboró principalmente como editor principal Michel Bossano, con el auspicio de FAO y Biodiversity, sobre las consideraciones genéticas en la restauración de ecosistemas usando especies nativas. Es el documento base que inicia nuestra preocupación por la temática y a su vez es uno de los tantos documentos que muestran antecedentes concretos que la restauración o rehabilitación sin las consideraciones genéticas está destinada al fracaso. Algunos de los autores de este importante documento han estado en Chile, apoyando la capacitación y sensibilizaciones que realiza el Instituto Forestal en relación a las consideraciones genéticas en el proceso de restauración ecológica. En ese mismo año, 2014, en Santa Cruz de la Sierra, con el auspicio de FAO, Biodiversity, Línea de España, y bajo la red Lat4Gen, la red de recursos genéticos forestales de América Latina y el Caribe, fuimos invitados a participar en la identificación de las brechas y oportunidades sobre las consideraciones genéticas en la restauración de especies nativas, ya que como se reveló en el documento, el 80-90% de los proyectos de restauración a esa fecha habían sido un fracaso. En el año 2017, visita el Instituto Forestal Infor, CMPC, el doctor Herbert Thomas, líder de Biodiversity Internacional, participando también en el seminario que realizamos en el INIA de Chillán. El doctor Herbert también es autor de un artículo en el Forest Ecology and Management sobre la temática. También hemos recibido la visita de otro de los autores del documento, que es el doctor David Bouchet, profesor de la Universidad de Oxford, en el año 2015, con el auspicio del FIA, participó en talleres y cursos de capacitación desde Santiago a Valdivia, en CONAF, Infor, Corma, INEA, y en las principales empresas y universidades del país. También Infor aporta un granito de arena en una publicación del CIFOR, Ciencia e Investigación Forestal, sobre las consideraciones genéticas para la restauración ecológica. En el año 2018 recibimos la visita del doctor Leonardo Gallo, editor y autor de numerosos trabajos operacionales en la temática actual actualmente es coordinador de la red Lat4Gen para América Latina y el Caribe. Él fue el precursor y el autor y el ejecutor de la creación del Parque Nacional de Volcán Lanín. En la siguiente lámina se muestra el Día Silvícola, celebrado en Pumillahue en julio del 2017, con una inolvidable y copiosa lluvia, donde se mostró el avance del proyecto del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, evaluación de métodos de plantaciones suplementarias en bosque siempre verde, estructuralmente alterado, promoviendo la variabilidad y sustentabilidad. Esta prueba de concepto que se desarrolla brevemente en los apartados siguientes ha sido clave para la difusión de esta tecnología de restauración ecológica con consideraciones genéticas. Después de muchos esfuerzos, tanto en Chile como en el extranjero, el Infor, el 23 de marzo del 2022, participó en el equipo internacional que dictó el curso virtual sobre caracterización y gestión de recursos genéticos forestales en América Latina y el Caribe, donde el material reunido en el contexto del proyecto del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, tales como libros, artículos, diseño y la experiencia, fue relevante en el apartado sobre consideraciones genéticas. Finalmente, con el auspicio de CONAF, Infor, Más Bosque, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, Green Climate Fund y FAO,
nuestro colega Braulio Gutiérrez expuso el tema aplicación de protocolos de colecta y conservación de semillas forestales nativas para las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Previamente había realizado presentaciones similares en otras regiones del país, dando un gran colofón a la temática de las consideraciones genéticas. Esta lámina muestra un mapa de la región de los ríos. El color verde de mi lado izquierdo, la zona costera, corresponde al bosque siempreverde, y el color azuloso morado representa el bosque notofago andino. En el Valle Central conviven ambas formaciones vegetacionales bastante fragmentadas. El círculo corresponde al predio Pumillahue, perteneciente a la Corporación Nacional Forestal y localizado en San José de la Mariquina. El mapa es gentileza de Carlos Bamonde. Esta es Chuquea Aquila, una bambusácea autóctona altamente invasora. Aquí se presenta una vista aérea de un quilantal del predio Pumillahue. La especie invasora puede cubrir árboles sobre 15 a 20 metros de altura. Agradecemos al doctor Dante Corti por las fotos tomadas con drones. Los profesores Muñoz, Asbun y Alarcón de la Universidad de Concepción definieron los niveles de degradación del bosque siempreverde a través de un estudio financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo. En la guía técnica desarrollada se puede apreciar varias categorías de degradación con su correspondiente descripción. El área de estudio en el predio Pumillahue corresponde fundamentalmente al bosque degradado D3, el cuarto, ya que es un área muy alterada, producto de talas que se observan tocones con escasos individuos adultos. Se observa poca o nula regeneración, abundante presencia de esquila. En la parte de la derecha superior se observan los tocones que quedan al descubierto al sacar la quila. La cosecha a talarrasa de estos árboles ocurrió hace más de 50 años. El levantamiento florístico del área de estudio se desarrolló con el apoyo del botánico Jonathan Urrutia, el cual distinguió 3 unidades. Un bosque de Ulmo Lirio Tepa, que presenta 42 especies vasculares, de ellas 17 corresponden a árboles. Un bosque de roble laurel presenta 58 especies vasculares, de ellas 16 son árboles propiamente tales. Inicialmente se decidió trabajar con el bosque Ulmo Lirio Tepa, el primero, ya que correspondía al área original talada, que fue invadida por los quilantales. Y además, el bosque remanente aledaño a los quilantales no presentaba especies introducidas por la actividad ganadera, cosa que sí sucedía en el bosque roble laurel. Aproximadamente 12 especies de gramíneas eran las que se presentaba esta zona. En relación a los quilantales, se observa que esta unidad vegetacional destaca por la pobreza florística de su sotobosque. Casi es un desierto verde. Ecosistema de referencia. El ecosistema de referencia es un modelo adoptado para identificar ecosistema particular, que es el objetivo del proyecto de plantaciones suplementarias. Esto implica describir los atributos de composición, estructurales y funcionales específicos del ecosistema que se quiere restaurar. Es una guía de monitoreo, para lo cual se consideró el catálogo de estaciones forestales de Corfo y CONAF de la región de la Araucanía, elaborado por los doctores Celso Navarro y José Antonio Cabello, el cual arrojó que el bosque de Ulmo Lirio Tepa correspondía a la estación 11 de dicho catálogo, o estación Olivillo Ulmo Lingue. Este análisis, más la visita de estos expertos, permitió concluir que el ensayo debería instalarse en el área del predio que correspondía a la estación 11. El término estación, para los que no están familiarizados, fue acuñado para Chile por el doctor Rodolfo Gajardo. ¿Con cuáles especies se inicia la restauración activa? Es decir, ¿cuáles son las especies estructurales o claves? Este punto se resolvió preguntando al propietario, la Corporación Nacional Forestal, y a Probosque, la Asociación de Propietarios de Bosque Nativo, y la conclusión fue la siguiente.
la consulta arrojó que 5 especies forestales de alto valor maderero, 2 pioneras, ulmo, roble, y 3 tolerantes o finales, olivillo, lingue y tepa, eran las especies apropiadas para iniciar el proceso de restauración activa. ¿Dónde colectar la semilla para la restauración activa? Se sugiere usar regiones de procedencia definidas por Iván Quirós y Braulio Gutiérrez en el proyecto Innova Corfo del año 2014. En ella se define para la región de Los Ríos 4 regiones de procedencia: la costa Valdivia-Sarao, el Valle de los Colonos, que es del color rosa, Villarrica y Hornopirén. En el círculo rojo, que se encuentra la región de procedencia del Valle de los Colonos, es el lugar donde está el predio Pumillahue. Este mapa, ¿qué implica? Implica que si uno puede obtener semillas de áreas productoras de semillas y o rutas semilleras, estas tienen que estar localizadas dentro de la respectiva procedencia. ¿Cuántos árboles por especie son necesarios para la colecta de semillas? Aquí nos apoyamos como referencia inicial en una gráfica elaborada por el doctor David Bocher y colaboradores en el año 2014. En esta gráfica tenemos que el eje Y, la riqueza alélica, que es una forma de estimar la variabilidad genética, y en el eje X tenemos el número de árboles a colectar. En la gráfica propiamente tal, hay una curva roja que representa la especie polinizada por el viento, y una curva azul que expresa las especies polinizadas por insectos. Por ejemplo, si queremos retener el 90% de la variabilidad genética expresada en riqueza alélica para una especie de polinización anemófila o por el viento, se requiere aproximadamente 6 árboles. Para ese mismo nivel de variabilidad genética, pero de especies polinizadas por insectos, se requieren 11 árboles aproximadamente. 11 árboles no emparentados. Los 6 árboles anteriores no tienen que estar emparentados. Cuando no existen áreas productoras de semilla disponibles y las rehabilitaciones son de pequeña escala, de no más de 3 a 4 hectáreas, se recomienda usar o establecer rutas semilleras. El número de árboles por especie definido en el punto anterior corresponden a objetivos de producción maderera, pero cuando el propósito es de conservación, su número debería ser a lo menos 30 árboles por especie. Los árboles de la misma especie se definen en la ruta semillera, deben ser separados a lo menos 40, 50 metros, y eso depende de la intensidad de selección. Luego, una vez colectadas las especies claves y estructurales, se mezclan las respectivas semillas y se conforma un lote de semillas multifamiliar para cada especie y se procede a su biodivisación. Instalación de mallas y colecta de semillas. La instalación de malla y colecta de semillas. Cuando sea posible, se debe primero limpiar la zona donde se colocará la malla. Se recomienda colocar malla a 1 metro de altura para evitar el daño de jabalí. La malla puede ser malla Rasher de 80% o una lona. En ambos casos se sugiere una amplitud de 4x4, 4x5. En algunas ocasiones los árboles se deben escalar. En esta vista, esta es una vista de la viverización de las especies estructurales para la restauración activa. En este caso, la viverización se realizó en el Centro Tecnológico de la Planta de Infor, en Biobío. No existen cifras escritas sobre la cantidad de quilantales existentes. La única referencia que disponemos fue obtenida a través de don Víctor Sandoval, que en paz descanse. Él estimó que existen aproximadamente en el país 500.000 hectáreas de superficie disponible en los quilantales. Por esto es muy importante la habilitación de estas superficies improductivas. Los quilantales en el predio Pumillahue son de tamaño variable, de 3.000 a 4.000 metros cuadrados, y cuando se habilitan son verdaderos hoyos de luz con protección lateral. La confección de fajas es un trabajo arduo y de gran consumo de mano de obra, y por supuesto también es una actividad costosa. El marco de plantación corresponde a un diseño
a un diseño experimental de 3x5, 3x3 y 3x2. Entre fajas hay 3 metros y dentro de la hilera es variable, dependiendo de la densidad comentada anteriormente. La faja de plantación propiamente tal es de 1 metro de ancho y el suelo queda completamente escarificado. El montículo de quila es de 2 metros, por lo tanto, eso suma los 3 metros entre fajas. Por tratarse de una plantación mixta, recuerden ustedes que eran 2 especies pioneras y 3 especies tolerantes, se siguió la sugerencia del doctor Pablo Kageyama de la Universidad de Sao Paulo, que combina las especies de luz y sombra. El diseño considera 2 proporciones de especies de luz y de sombra. En la gráfica se muestra una proporción de 50 a 50. Ulmo, lingue, roble, olivillo, ulmo, y así sucesivamente. En la siguiente lámina se muestra una foto de la faena de plantación. Cada planta está protegida por un shelter o protector. En este caso es una malla Ratchet al 50% con 3 soportes. El objetivo de la protección es evitar el daño del pudú y proteger las plantas de estreses iniciales. Esta lámina corresponde a una vista del dron con 3 quilantales habilitados y plantados. Costo por hectárea. Para 3 escenarios de densidad de plantación, 600, 900 y 1600, los costos fluctúan entre 3 y 4 millones por hectárea. El mayor costo está en la habilitación de los quilantales y en el control de la quila, tanto manual como con productos químicos, pero muy localizados. La supervivencia hasta el año 3 para olivillo, roble, tepa y ulmo está sobre el 85%. Solo lingue alcanza el 75%. La altura de las especies de sombra es de aproximadamente 1 metro y las pioneras, como el roble y el ulmo, superan el 1,5 metros y 2 metros respectivamente. La especie ulmo fue escalada, por lo tanto sabíamos exactamente quién era la madre. Por lo tanto pudimos establecer y calcular la heredabilidad de la altura al mes 47 de la especie ulmo, y esta era de 0,15. Este parámetro genético fluctúa entre 0 y 1, y lo que está indicando el grado de control genético de la altura que es transmitido de padres a hijos. Dicho valor es similar a los eucaliptos, a la misma edad. Esto abre interesantes perspectivas para el mejoramiento genético de esta valiosa especie forestal. Con respecto al estudio de genética molecular de ulmo y lingue, este se realizó con el apoyo del Laboratorio de Epigenética Vegetal de la Universidad de Concepción, que dirige el doctor Rodrigo Fun. Y a pesar de que su análisis se encuentra en pleno desarrollo, se ha considerado oportuno mencionar algunos avances. Se estimó la variabilidad genética o riqueza alélica de los árboles madres semilleros de lingue y ulmo. En el caso de lingue, se muestra que 9 árboles distanciados a 40 metros unos de otros retienen el 85% de la riqueza alélica. Las especies lingue es una especie de polinización entomófila. Su flor hermafrodita es pequeña y algo inconspicua y tiene pocos insectos reportados que realizan la función de polinización. Esto limita el flujo génico. La fotografía inferior derecha se observa el insecto Manuelia galli, que es un polinizador de esta especie. En el caso de la especie ulmo, el gráfico muestra que aproximadamente 4 árboles distanciados 40 metros uno de otro pueden retener el 85% de la riqueza alélica. La flor del ulmo es hermafrodita, grande, vistosa. Se ha reportado más de 60 polinizadores, donde el Bombus dalboni y Apis mellifera cumplen un papel destacado. Luego la especie experimenta un importante flujo génico, lo que implica un efecto homogeneizador. En esta diapositiva se muestran algunos de los polinizadores de la especie ulmo y también una publicación que corresponde a una revisión o metaanálisis de los polinizadores nativos, elemento clave para la sustentabilidad de este bosque siempre verde. Ahora, en relación a los hijos de las 10 madres de lingue, se analizaron sus respectivas progenies a través de la heterocigosidad. Este indicador de variación genética muestra que el 90% de las familias, en promedio, son inferiores en variabilidad genética a las madres.
Siguiendo con los hijos del lingue, en este gráfico se muestra la distancia genética entre dichas familias a través de la distancia de Ney. La progenie más similar presentan colores más claros y las más distintas exhiben colores más oscuros. Esto se relaciona con el flujo génico movido por los insectos polinizadores. Una menor cantidad de insectos, una menor movilidad, implica un menor flujo génico, y esto provoca una mayor diferenciación entre familias, entre otros aspectos. Ahora, en relación a los hijos de las 9 madres de Ulmo, también se analizaron sus respectivas progenies a través de la heterocigosidad. Este indicador de variación genética muestra que el 50% de las familias en promedio son superiores a las madres. Por último, se muestra la distancia genética de Ney, de las progenies de Ulmo. Las progenies más similares presentan colores más claros y las más distintas exhiben colores más oscuros. Al comparar las dos especies, Ulmo presenta en general los colores más claros que el lingue. Es probable que se deba al mayor flujo génico que exhibe esta especie, ya que la cantidad de polinizadores es mayor y la presencia de Apis mellifera con su gran movilidad implica un mayor flujo génico. Y esto provoca una mayor homogeneización genética entre familias. Conclusiones. Cumplir con las consideraciones genéticas de origen y diversidad genética del material a plantar se relaciona positivamente con el valor adaptativo de las poblaciones de árboles y con el funcionamiento y la resiliencia del ecosistema. Las familias utilizadas en las plantaciones exhiben diferentes niveles de diversidad genética para Ulmo y lingue, lo que podría asegurar comportamientos distintos para una producción adecuada de maderas nativas. El efecto del origen y la variabilidad genética no es observable durante los primeros estadios de ejecución del proyecto, ya que la genética parece invisible. No obstante, es determinante para la adaptación y supervivencia de las plantas al sitio de restauración, no solo para la adaptación a las condiciones actuales, sino que también para conservar el potencial evolutivo y continuar la adaptación a las cambiantes condiciones futuras. En definitiva, el procedimiento antes bosquejado tiende a reducir la percepción de riesgo e incertidumbre al propietario forestal para establecer plantaciones con especies nativas del bosque siempreverde. Los bosques de alta complejidad, como el siempreverde, muy similar a los bosques tropicales, se debe considerar la guía de un ecosistema de referencia y la priorización de especies, aspectos técnicos, ecológicos y ambientales, y por supuesto las aspiraciones e intereses económicos y productivos del propietario como elemento central. La quila, si bien es cierto, puede ser un factor negativo para la regeneración, si se maneja en forma adecuada puede ser una importante aliada para las plantas forestales, brindándole protección lateral y una mejora de la poda natural durante los primeros estadios de desarrollo. La proporción entre especies pioneras y finales es una variable que influencia el desempeño de una plantación mixta altamente productiva. Durante los primeros años de la plantación, las especies pioneras tienden a exhibir mayores tasas de crecimiento que las especies tolerantes o finales. Los costos involucrados y las complejidades de las etapas iniciales del proceso de restauración y por ende del establecimiento de plantaciones suplementarias son limitantes que difícilmente podrían enfrentar pequeños y medianos propietarios sin el apoyo técnico y financiero del Estado. El Estado debe propiciar en forma individual o a través de convenios con privados la implementación de centros de semillas regionales o macrorregionales y viveros de iguales características que puedan proporcionar el abastecimiento de plantas acorde con los principios genéticos indispensables para la rehabilitación del bosque nativo alterado. Esta propuesta es una medida concreta para reducir la percepción de riesgo de intervención del bosque nativo y así recuperar su productividad con plantaciones forestales. Igualmente es necesario un reestudio de la ley de bosque nativo en el marco sugerido por la Alianza por el Bosque Nativo formada por Aprobosque, el Colegio de Ingenieros Forestales y la Corporación de la Madera, con el fin de introducir cambios en el diseño institucional y regulatorio. En específico, en relación a la presente propuesta, permitir que las bonificaciones puedan cubrir los costos directos de la rehabilitación de este recurso, muy en especial para el segmento de pequeños y medianos propietarios, poseedor de unos 7
millones de hectáreas de bosque nativo del país. Los bosques nativos están participando solo con el 0,3% de la corta anual para fines industriales. En el año 2021, la corta total fue de 43,9 millones de metros cúbicos y los bosques nativos aportaron solo 0,13 millones de metros cúbicos. Entonces, resulta obvio la relevancia de impulsar la recuperación de estos recursos que pueden generar madera de muy buena calidad para la construcción, decoración, la mueblería y otros fines, favoreciendo además un importante desarrollo rural. Finalmente, esta estrategia de recuperación de bosque nativo degradado a través de plantaciones forestales nativas puede ser una solución basada en la naturaleza. Agradecimiento. En realidad son muchas las personas que uno debería agradecer y la lista es larga y queda a disposición de ustedes, pero sí deseo hacer énfasis en el Fondo de Investigación del Bosque Nativo que nos brindó la oportunidad para concretar esta prueba de concepto, también a la Asociación Gremial Aprobosque, con la cual hemos mantenido una estrecha relación con el proyecto. También deseo agradecer, digamos, a la oportunidad que nos dio la empresa Plan Gen para hacer un estudio, digamos, y poder probar estas consideraciones genéticas para el abastecimiento de material genético, de germoplasma. Y por último, también agradecer a la Sociedad Nacional Forestal que nos ha permitido dar a conocer esta importante tecnología. Muchas gracias. Don Roberto, muchísimas gracias a usted por su presentación sumamente completa. Ahora, si les parece bien a todos, abrimos un momento de conversación para sus preguntas, sus comentarios, algo que quieran consultarle a don Roberto de lo que ha expuesto, así que por favor levanten la mano nomás o vamos interviniendo. Don Francisco Javier Rodríguez Aspillaga levantó la mano. Don Francisco, por favor. Ya, muchas gracias por la presentación. Me encantó, muy entretenido, muy interesante. Me queda la duda respecto de lo comentado en cuanto al nivel de resiliencia que se lograría con este nuevo bosque restaurado, dado su nivel de variabilidad genética, y el tema de la introducción, dado el cambio climático, el tema de la consideración de cambios de procedencia para lograr a través de eso la resistencia justamente a cambios como la disminución de la precipitación y aumento de temperatura, que en general se aprecian en el país. Entonces, ¿cómo combina estas dos cosas, Roberto? Muchas gracias por la pregunta, Francisco. Las zonas de procedencia, las regiones de procedencia, como decía Braulio, voy a empezar de nuevo, como decía Braulio, normalmente tenemos la idea fija de que las procedencias locales son lo mejor posible. Eso era verdad antes de sufrir los embates del cambio climático. Hoy día es una verdad a medias. Y para asegurarse del éxito que uno pueda tener en las plantaciones futuras, tiene que hacer combinaciones de procedencias de lejanía intermedia y de mayor lejanía, para poder conformar un pool de semillas que englobe los elementos que de alguna manera pueden permitir una cierta elasticidad para soportar estos embates del cambio climático. Ya sabemos que Australia tiene un procedimiento de esta naturaleza en la cual tiene semillas locales en una proporción del 50%, por ejemplo, después semillas intermedias, de distancia intermedia, de un 30% y un 20% de semillas muy lejanas, pero perteneciente a la misma región de procedencia. Este tema también lo hemos analizado en relación
al catálogo que hizo la Corfo con el apoyo de la CONAF, en la cual intervinieron los profesores Celso Navarro y José Antonio Cabello, en la cual tienes tú estaciones de crecimiento, y las estaciones tienen un rango bastante amplio. Entonces uno podría usar rangos extremos, rangos intermedios y rangos locales, para poder abastecerse de material genético apropiado para las circunstancias de cambio climático. Eso es mi respuesta. Muchas gracias, Roberto. Don José Manuel Contreras tiene también levantada la mano. Muy buenas tardes a todos. Roberto, felicitaciones, súper claro, altamente sí, digamos, bastante técnico para los que somos más ignorantes en este tema, pero buena la exposición, me gustó. Dos preguntas. La primera, ¿tú crees, digamos, que sigue siendo válida, digamos, la zona edafoclimática que en un momento el INFOR con un grupo, digamos, trabajó identificando, digamos, aquella zona edafoclimática y ahí movernos en todo lo que es, digamos, el origen, digamos, la procedencia o como se llame? Esa es la primera pregunta. La segunda es que yo he escuchado en retiradas oportunidades, digamos, de que no hay capacidad, digamos, para la producción de plantas nativa, en general. Y yo creo, digamos, de que aquí la verdad cosa es que yo creo que los viveros tienen capacidad, digamos, yo creo que están trabajando como al 50% de su capacidad de producción de plantas, y donde estamos con unos serios problemas es la fuente, digamos, de material genético, semilla, digamos, o lo que sea. ¿No crees tú que algo se debe hacer, digamos, con el centro semilla, digamos, que yo me acuerdo, digamos, cuando estaba Jorge López Padre, llegó a ser un referente internacional, y las cosas que ahora, digamos, si tú pides, digamos, una nómina de plantas que tienen para vender son pocas y caras, no hay un incentivo. ¿Tú crees, digamos, que de alguna forma, qué forma a ti, digamos, se te ocurre, digamos, que podamos influir, pedir, reorientar esta fuente, que ahí es donde está el quid del asunto? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias, José Manuel. En relación a la primera pregunta, el detallado estudio que elaboró Iván Quirós junto a don Braulio Gutiérrez sobre las regiones de procedencia, ellos, para realizar este estudio, visitaron varios países extranjeros, donde tomaron lo mejor de esa visita y hicieron un análisis bastante detallado, y utilizando la información que ya existía, fundamentalmente las unidades edafoclimáticas, mapas climáticos, mapas de suelo, mapas fitogeográficos, y conformaron este documento, que es un documento Corfo y que además que está expresado en un mapa, que yo lo presenté en la exposición, y ese mapa es de las regiones de procedencia. Este es el mapa del punto de partida bajo el cual se debería obtener el germoplasma, semilla o el material vegetativo para abastecer los viveros. Es el material base, este mapa de regiones de procedencia de Quirós y Gutiérrez. Con respecto a la capacidad, comparto plenamente contigo, y existe hoy día una gran preocupación. Yo lo veo acá en la región de Los Ríos, el equipo de la CONAF de la región de Los Ríos, preocupado por abastecer de semilla, haciendo áreas productoras de semilla o reactivando algunas antiguas áreas de producción de semilla que existían, pero creo que no es suficiente. Y yo creo que existe una oportunidad. Yo le decía que estas cosas, estas acciones, pueden ser con el apoyo también del ámbito privado. Hoy día lo es. Hoy día, si uno lo analiza fríamente, la Corporación Nacional Forestal no tiene la capacidad para producir tanta planta que hoy día, y está siendo apoyada por los viveros privados. Eso es un hecho
de la realidad, pero también podría ser datos, convenios de colaboración, porque sé que los viveros privados tienen una capacidad hoy día muchas veces subutilizada, pero hoy día existe una instancia que ustedes deben saberlo, y se va a hacer un lanzamiento el día 20, que es con respecto al manejo forestal del bosque nativo, una oportunidad de desarrollo. Y yo lo mencioné en este lanzamiento, es de la Alianza del Bosque Nativo, ¿no? Es una alianza conformada por 3 instituciones, Aprobosque, el Colegio de Ingenieros Forestales y la CORMA, ¿ah? Yo creo que ahí es el punto fundamental, porque está la CONAF participando, es el punto focal para poder establecer unas alianzas, porque los niveles de plantación que se han comprometido hay que plantarlos, o sea, hay que hacerlo. Y si no se tiene la semilla, hay que usar toda la capacidad, y yo estoy convencido que la capacidad de viveros la tenemos en Chile, lo que falta es la entrada de semillas, pero eso a través de convenios de colaboración con las empresas privadas, que son las que tienen las áreas productoras de semillas, tiene que ser un hecho que no cabe la menor duda que tiene que hacerse, pero yo, si me preguntas directamente, aprovecharía esta instancia para poder establecer convenios de colaboración para realizar esta importante labor de plantación. Esa es mi respuesta, José Manuel. Perfecto. Pasamos, le entregamos Muchas la palabra. gracias. Gracias. Perfecto. Le entregamos la palabra a Patricia Letelier, que viene también con la mano levantada. Patricia. Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por la presentación, Roberto, muy buena. Quería hacer una consulta que en realidad tal vez no está, es un tema que no fue conversado en tu presentación, pero tiene que ver igual con diversidad genética y restauración, y que de repente nos hacemos cuestionamientos al respecto, así que me gustaría saber tu opinión en relación a utilizar propagación vegetativa en restauración ecológica. Yo sé que es un tema absolutamente vetado, o sea, por ejemplo, para mí es algo que no corre, que no aplica, la verdad, pero hace un tiempo me encontré con un colega que me planteó que en un sitio en que él estaba planteando una reforestación, en un sitio que iba a estar sometido a corta por la ejecución de algún proyecto, él estaba proponiendo y realizando colecta de estaca y esquejes de los ejemplares que se iban a cortar para utilizarla en posterior proyecto de restauración. No sé qué opinas tú respecto al tema general de la propagación vegetativa para este tipo de proyectos. Ya. Muchas gracias. Ya, gracias, Patricia. Mira, sé que es un tema no fácil, ¿verdad? Pero yo voy a hacer un pequeño análisis de lo que se ha hecho en el pasado. Y voy a empezar con el año 2000, en Coyhaique. La gente estaba desesperada por intentar hacer que la lenga, que era una especie que había sido, acuérdense que en la región de Coyhaique se quemaron aproximadamente 3 millones de hectáreas, y esas 3 millones de hectáreas, la lenga es la que menos logró recuperarse. El resto de bosque era más pionero y se lograron recuperar. Pero la lenga tiene un pequeño asunto que requiere protección lateral, ¿eh? Y esa protección lateral, si uno no se la da, la lenga no se recupera. Entonces, nosotros vimos unas plantaciones de pino de unos 30, 40 años, a unas densidades enormes. Hicimos una faja dentro de las plantaciones de pino, unas fajas que se deberían ir ampliando, pero en ese momento fueron de 2 metros de ancho, y se colocaron una plantación, lo que se colocó fue un ensayo de progenia y procedencia, pero para fines didácticos es una plantación. Y sucede que fue exitosísimo. O sea, utilizamos una especie exótica para restaurar una especie nativa. Y el resultado, fantástico. Incluso con el senador Antonio Horvath y con el senador Romero de la época, se hizo una pequeña adenda a la ley de
de plantaciones del decreto ley 701, que era una doble bonificación. Una bonificación que tendía a bonificar la especie pionera, llámese cualquiera, y al cabo de 4 o 5 años, la especie pionera se le instalaba al lado la especie nativa. Era una doble bonificación. Eso lamentablemente quedó en el olvido, pero está registrado, están los documentos que lo ameritan. Entonces, cuando uno intenta restaurar una zona, primero los dogmas de especies nativas y especies exóticas no deberían correr. Si estamos conscientes que la restauración está financiada solamente para especies nativas, y en el caso específico de clones, yo no estaría del todo, pero lo que así aumentaría es la cantidad de clones. Y para eso hay N literatura muy fluida, digamos, con respecto a ese tema, donde el número de clones debe ser un alto número de clones para restauraciones con especies nativas de esa naturaleza. Por lo tanto, en resumen, creo que hay que tener la cabeza abierta porque hay opciones tecnológicas probadas que si uno las usa bien, las usa con responsabilidad, ¿verdad? Y conciencia, puede hacerlas. Gracias. Gracias, Roberto, por tu respuesta. Tiene la mano levantada también don José Cabello. Don José, la palabra es suya. Está muteado, perdón. Tiene que prender ahí el micro. Eso. Oye, Roberto me mencionó ahí como pequeño aportador en alguna parte del proyecto, y a partir de esa quería hacer un complemento a la primera pregunta de José Manuel Contreras. En la metodología de definición de las estaciones forestales que están expresadas en el catálogo de estaciones forestales, hay un proceso, y es un proceso que es antiguo, digamos, en la metodología de clasificación de la vegetación, que es definir regiones y subregiones ecológicas. ¿Ya? El profesor Gajardo lo hizo para todo Chile, estableció regiones biogeográficas, después regiones ecológicas, subregiones ecológicas, y en el proyecto que dio lugar al catastro, se hizo un proceso equivalente. Y en ese proceso equivalente, todas las clasificaciones de edafoclimática, o sea, las clasificaciones climáticas, entiéndase el profesor Santibáñez, y las clasificaciones que surgieron de los trabajos del profesor Schlatter, se reflejaron y quedaron expresadas en la distribución geográfica de cada una de las estaciones. Es decir, que la estación número 11 que utilizó Roberto en la definición lleva implícito, lleva en su ADN, aprovechando el ámbito genético, en su ADN, esta incorporación de la variable edafoclimática. Ese era mi pequeño aporte. José Manuel tiene la mano levantada. Guido. Sí, pero creo que está Ruama antes, ¿o no? ¿No? Bueno, oye, con respecto a la pregunta de Patricia, con respecto, digamos, a la propagación vegetativa, yo creo que la propagación es una técnica, tal como producir por semilla, macro propagación o micro propagación, es una técnica de propagación, y eso, digamos, va a ser, digamos, qué es lo que se propaga, y eso, digamos, es fundamental, una base, digamos, amplia genética. Dentro de eso viene la pregunta, Roberto, ¿están las capacidades en Chile, digamos, como uno puede recurrir a genetistas forestales que puedan decir, oye, mira, para hacer esta técnica necesitan esta base genética al respecto? Esa es mi pregunta. Ya.
Por supuesto que sí. Hay mucha información, especialmente en Brasil, que son los que más han trabajado en lo que es la parte de silvicultura clonal, y en la parte de propagación vegetativa, sin ser silvicultura clonal, puede ser bastante amable el sistema, ya que, como tú sabes, la silvicultura familiar usa la propagación vegetativa para poder amplificar, en el fondo, la cantidad de recursos genéticos que no serían posibles de utilizar si disponiéramos solamente del concepto de la semilla forestal. Por lo tanto, creo que es un gran paso de usar la propagación vegetativa en ese contexto. Yo me desvié en delante con la parte más clonal, pero la propagación vegetativa, como bien dices tú, es una opción hoy día, que hay capacidades, y hay también capacidades para medir esa variabilidad genética, que es muy importante porque a veces los individuos que uno intenta propagar son bastante endogámicos, y eso va a provocar que no tengan una buena evolución en cuanto a rendimiento volumétrico o de producción de madera. Pero sí, existe capacidad hoy día para eso. Gracias, Roberto. Perfecto, vemos que hay harto interés, hartas preguntas, lo que nos alegra mucho, y vamos a darle la palabra ahora a Ruama Manríquez. Ruama, la palabra es suya. Ya. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Ya, muchas gracias. Mire, tengo varias dudas, pero voy a hacer dos preguntas solamente. Con respecto a la etapa siguiente, digamos, de la colecta de semillas, la capacidad de vivero para propagar las especies está bien evaluada, está bien considerada, porque yo fui a una exposición que hubo en Agromen este año y nos mostraron del Infor que había un problema bastante grave con respecto a los viveros, que el manejo era como para todo, hicieron un manejo como para plantas exóticas, y resulta que para plantas nativas no es lo mismo, y mostraban fotos donde las plantas se estaban perdiendo, había mal manejo, faltaba más capacidad de las personas que trabajaban en viveros. Bueno, eso es esa es una duda que tengo, que no sé si, porque podemos tener todas las semillas o toda la capacidad de estaca o lo que sea, pero si no tenemos la capacidad de vivero o la gente capacitada, igual va a pasar una etapa que no se va a poder llegar, digamos, a fin de la planta. Sí, lo otro es la consideración del tiempo de este proyecto para obtener recursos, digamos. ¿Tienen un plazo? Por ejemplo, ya este año, el 2023, vamos a ver si nos resulta el tema del financiamiento, o si han considerado, además de otras empresas particulares, empresas más alejadas, digamos, del área forestal, para incluirlas. Ya, con respecto a la primera pregunta, te puedo decir con bastante seguridad que en Chile hay dos sistemas de producción de plantas top a nivel mundial: los pinos y los eucaliptos. ¿Ya? En el año 2000 yo me vi enfrentado a hacer una gran colección, la colección de Nothofagus, de roble raulí y de coihue más grande que se ha hecho en Chile, con propósitos de conservación genética y posteriormente con propósitos de producción. ¿Y dónde viverizarla? La única empresa que podía hacerlo en esa época, en el año 2000, era Forestal Agrícola Monte Águila. Se hicieron las plantas y a los 6 meses, 8 meses, esas plantas eran plantas plantables. Se usó toda la tecnología que te puedes imaginar para tener plantas de roble, raulí, coihue, aptas para plantación.
Luego, en el año 2018, 2019, una gran colecta que teníamos que hacer sí o sí con financiamiento extranjero de araucaria. ¿Quién pudo hacerlo? Una empresa forestal en la cual aplicó el modelo de Pinus radiata y resultó perfecto para araucaria araucana. Con matices, evidentemente, como todas las cosas, pero en esos dos grandes modelos fluctúa todo el quehacer que se puede hacer de la vivización específica que se ha ido perfeccionando. Hoy día, por ejemplo, tú vas al vivero de Plangén en Valdivia y tiene una producción de ulmo increíble. Pero todo nace de la experiencia práctica y pragmática de producir grandes cantidades de eucalipto y de Pinus radiata. Y el resto es ajustes. Ese con respecto a mi primera pregunta. En relación a la segunda pregunta, este es un proyecto que duró 5 años, que ya terminó, en la cual tuvimos el apoyo total de la Corporación Nacional Forestal, tanto de los fondos como de los lugares para establecer los ensayos, que están establecidos en un predio de la Corporación Nacional Forestal, que todo el mundo lo puede ir a ver. Esta es una plantación mixta en la cual hoy día hay que mantenerla. Y para eso, cuando uno tiene un proyecto de esta naturaleza, el Ministerio de Agricultura corre con la mantención de estas unidades. Gracias. Ya, muchas gracias. Y vamos en honor al tiempo con las últimas 2 consultas. La primera de ellas de María Paz Molina. Tiene la palabra, María. Hola, bueno, Roberto, hace tiempo que trabajamos estos temas juntos. No sé, yo creo que este tipo de iniciativa y la investigación que va a seguir generando, digamos, este proyecto, puede ayudar a que en Chile, a pesar que no hay una ley de ordenamiento de material de propagación, como lo hay en otros países, ¿no es cierto?, con el fin justamente, no solo con fin ecológico, decir qué plantar y qué procedencia plantar en distintas partes, sino también económico, porque los fracasos de la restauración o de la rehabilitación inclusive de terrenos degradados son grandes y los montos involucrados mucho. ¿No crees tú que esta es una buena oportunidad para que el Estado chileno ayude indirectamente de alguna manera a ordenar el material de propagación que debe ser utilizado en estas iniciativas con a lo mejor centros por zonas de procedencia, a lo mejor aplicar esto que tan ingeniosamente se incluyó en el proyecto, que fueron las rutas semilleras, porque yo creo que son las iniciativas que se necesitan. A muchos nos pasa que tenemos que producir plantas y la semilla a veces viene hasta de un árbol, de uno solo, con los riesgos que ello involucra. Entonces yo creo que hay que ayudar, digamos, a este ordenamiento del material de propagación de alguna manera, y el Estado ahí tiene, yo creo, un papel súper preponderante. A lo mejor hay que priorizar en especies, hay que priorizar tipos forestales, o no sé, pero yo creo que debiera ser un buen momento para ordenar el material de propagación. No sé, tu opinión. Gracias, María Paz. Mira, yo creo que dadas las capacidades increíbles que existen en Chile, a diferencia de otros países, los 7 millones de hectáreas de bosque nativo que tiene Chile, esos que nombré, de la pequeña y mediana propiedad, son bosques privados. Y existen otros tantos de bosques privados. Por lo tanto, el propietario es un propietario que tiene que estar o que debería estar, y que a veces está, y normalmente lo está empoderado con respecto a las especies que les gusta o no les gusta. Entonces, yo creo que, por otro lado, existe una gran capacidad de viverización en Chile.
Y yo creo que esa capacidad de vibración está quedando demostrada ahora mismo. Está quedando demostrada ahora mismo porque estas obligaciones internacionales lo has dejado a todo el mundo marcando ocupado. Y gracias a la producción de las empresas que tienen viveros, puedan hoy día empezar a pensar que es posible cumplirlo. ¿Ah? En cuanto a la viverización, cosa distinta está en el abastecimiento de la semilla. Y ese es el gran esfuerzo que está haciendo hoy día la Corporación Nacional Forestal, que yo veo lo que está haciendo en la región de los ríos, vuelvo a insistir, y algunas empresas de viveristas que toman en consideración este mapa de Quirós y Gutiérrez, ¿ah? Como la zona de procedencia. Ya está operacional. No es una utopía o no un deseo que uno quiere, que lo va a hacer, no. Ya está siendo operacional. Incluso las licitaciones que hace con respecto a la CONAF para el abastecimiento de semillas, el mapa de regiones de procedencia es vital. O sea, sí o sí. Entonces, creo que esta colaboración público-privada es la que debería conformar, porque no podemos darnos el lujo de perder estas capacidades. Muchas gracias. Qué buena noticia. Qué buena noticia que se ocupen esa herramienta. Tenemos una consulta de don Emilio, nuestro presidente, que había quedado ahí pendiente en el chat, y él dice lo siguiente: la intervención planificada y sustentable, siguiendo la consulta del past presidente de la SNF, José Manuel Contreras, consulto si se tuvo en cuenta el manejo de la zona de transferencia de la semilla, o sea, la utilización de los acervos genéticos adecuados. Y también dice que aprovecha de transmitir los saludos y las felicitaciones de la actual directora ejecutiva del INFOR, que tuvo una pequeña aparición virtual durante este talk, indicando que tanto Braulio y Roberto, abro comillas, son unos excelentes profesionales y colaboradores. En relación a cómo se eligieron, te vuelvo a insistir, nosotros nos basamos en las regiones de procedencia, de partida. Eso es lo primero. Lo segundo, usamos un protocolo que lo validamos como eficiente, ¿ah? Que es el protocolo de las rutas semilleras, porque nuestra unidad restaurada era pequeña. Por lo tanto, construir o establecer un área productora de semilla no era, no teníamos los dineros suficientes para hacer. Entonces inventamos esta forma de hacer, que es, en el fondo son árboles semilleros. ¿Ah? Lo importante de esta estrategia es que los árboles semilleros tengan que estar a una distancia para que estos árboles no compartan genes, ¿ah? No estén emparentados. Ese es el punto madre. Ahora, si uno no encuentra material genético adecuado en la zona que tú quieres restaurar, tienes que cambiarte del lugar, ¿ah? Hasta encontrar, a través de la intensidad de selección, encontrar árboles adecuados que te puedan a ti hacer una plantación que pueda ser productiva, ¿ah? O asegurarte que esos árboles no están emparentados, ¿ah? Y eso se hace básicamente con criterios de distancia, ¿ah? Ahora, siempre es posible que tenga algún grado de parentesco, pero minimizarlo al máximo posible. Ese es mi respuesta. Y no sé si don José Manuel quedó con la mano levantada alguna pregunta anterior o tiene un último comentario. Sí, mira, primero digamos que en un momento dado creo que no entendí bien, digamos, cuando se aludió a Gromen, ¿ah? Entonces, para conocimiento, y va a ir, digamos, algo más al fondo, ¿ah? Pero hoy día Gromen está produciendo 2 millones de nativos, ¿m? Y son 64 especies, ¿ah? En las que se producen, con acierto y desacierto, obviamente, ¿ah? Digamos, pero en varias de ellas, digamos, son muy exitosos. De hecho, hoy día, digamos, yo creo que son los que colocamos más plantas nativas en el mercado. Sin embargo, digamos, no estamos conformes y hemos destinado hoy día, digamos, una inversión de 180 millones, digamos, de pesos justamente, digamos, a la producción de plantas nativas, ¿ah? En todo lo que es, digamos, nuevas instalaciones, en fin, todo eso, ¿ah? Digamos,
Entonces, yo creo, digamos, de que reitero, digamos, de que, y tal como dice Roberto, digamos, no es solamente, digamos, que haya sido Monteáguila, después le heredó, digamos, el know-how, digamos, Mininco, CMPC, también, digamos, el mismo Infor, lo que yo he visto, digamos, aquí en Concepción, digamos, que dominan, digamos, la tecnología de nativo, digamos, nos hemos acercado a ello. También he visto en CONAF, Temuco, también producción de plantas, digamos, de excelente calidad. Es decir, yo creo que hay varios referentes. Mismo, digamos, tú hablaste de Plangén, digamos, que yo lo visité, digamos, también. Digamos, decir, yo creo, digamos, que tenemos, digamos, las capacidades y el problema está de material genético. Así es. Pero dentro de todo, digamos, yo creo que tenemos que hacer más, digamos, sobre todo, digamos, que, no sé, yo le he planteado varias veces, digamos, que poder darle un vuelco, digamos, al centro semilla, digamos, un directorio, digamos, donde tuviéramos varias organizaciones, digamos, públicas, privadas, digamos, eso porque es demasiado trascendental, digamos. Pero hasta ahora, como pasa mucho, que tú decías, digamos, la ley que del bosque que no dio, no hubo eco, también esta cosa, digamos, todavía no hay. Será un momento dado. Sin embargo, hay cosas concretas que podríamos hacer, digamos, y por tu intermedio, Roberto, ¿por qué la SNF no puede ser, digamos, también un integrante de estos amigos del bosque nativo? También, digamos, que estoy seguro que a la SNF le encantaría, digamos, poder, digamos, participar en algo así como eso. ¿Qué te parece el desafío? Lo encuentro Gracias, una Roberto. gran oportunidad, José Manuel. Ya lo habíamos comentado en una reunión, ¿te acuerdas? La preocupación de los directores es bastante grande con respecto a que debemos tener una fuente semillera identificada, porque si no, todos estos planes a veces se pueden caer. Y yo creo que este es un gran desafío que tenemos, y yo creo que debemos remar hacia ese lado. Estoy de acuerdo contigo. Estamos entonces, parece. Llevar al directorio, digamos, la forma en cómo podríamos incorporarnos, digamos, y tú podrías orientarnos, Roberto, de cómo incorporarnos con la SNF, digamos, a los amigos del bosque nativo. No sé qué te parece. Me parece bien. ¿Y cómo tenemos que hacer? ¿Con quién tenemos que conversar? Claro. ¿Ya? Ok. Don Eso. Roberto, las palabras finales para usted, para que cierre usted mismo lo que ha sido esta instancia. Yo, por mi parte, le agradezco mucho el nivel de interacción que tuvo. Eso siempre demuestra que el tema estuvo bueno, interesante y que genera, ¿cómo se llama?, participación en todos los que lo escucharon. Así que muy agradecido por nuestra parte, don Roberto, y la palabra es suya para que pueda despedirse y cerrar esta instancia. Sí, y una de las cosas que siempre quería decirlo, porque no he tenido la oportunidad, hace mucho tiempo que dejé los ámbitos públicos, ahora me dedico más a la parte de investigación, ¿verdad? Es que el concepto del mejoramiento genético, el concepto de la genética de poblaciones es válida para los que quieran conservar como para los que quieran producir. Los que quieran preservar también necesitan saber genética. Porque la preservación, estoy hablando de los tipos de bosque que hoy día la ley tiene bosques de preservación, de protección y de uso múltiple. Todos esos bosques nativos requieren la genética. No se puede desligar, no se puede pensar en un ecologismo propiamente tal, porque la ecología depende de la genética. Y de alguna manera lo que hicimos, nosotros desarrollamos, recuerden que yo fui director de la Cooperativa de Mejoramiento Genético de las Empresas Forestales. Hemos desarrollado programas de eucalipto, hemos desarrollado programas de roble, hemos desarrollado programas de conservación de araucaria. Es decir, la genética está presente en todos los pasos. Y ese es mi mensaje, mi mensaje vital, que no hay que olvidarse de la genética. La genética puede ser invisible para algunos, pero la genética está presente en todas las acciones de plantación, de selección que establezcamos. Ese es mi modesto mensaje. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a usted, don Roberto. Se pasó
se pasó por su tiempo, por su disposición desde que le propusimos este conversatorio, por el tiempo que le dedicó, así que muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Recordarles que el material va a quedar a disposición tanto en nuestra página web y en el chat quedó nuestro correo por cualquier duda que tuviesen, ideas, proyectos, etc. Don Emilio, ¿alguna palabra final? Solamente pedirle a los que nos han acompañado hasta esta hora, abrir sus cámaras y brindarle un gran aplauso a Braulio y a Roberto, por favor. Eso, me gusta. Ahí van, ahí van. Gracias Roberto y gracias Braulio, ¿eh? Una vez más. Gracias. Buenísimo. Que estén todos muy bien y en el próximo talk de la SNF ya en el año 2023 será. Así que nos vemos, que estén todos muy bien. Chao, Gracias. un gusto verlos. Chao. Bien, muchas gracias, Roberto. Gracias. Gracias. Gracias, don Roberto. Se pasó, lo más grande. Bueno, qué bueno que te gustó. Bueno, generó mucho interés, mucha pregunta, mucho... Sí, Según un yo, tema- eso es lo que más acusa que está bueno. Es que un tema que no se toca, la gente lo asume. Entonces, bueno, qué bueno que te gustó y qué bueno que le gustó a la gente. Bueno, No. un abrazo y yo voy a descansar. Sí, tome agua, debe estar deshidratadísimo. Chao, don Roberto, muchas gracias. Y estamos al habla. Un abrazo, chao. Un abrazo, chao.